Hola, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos que a primera vista podría sonar a algo un poco árido. Sí, desde luego. Textos académicos, manuales sobre globalización, libros de Hidalberto Chavenato y, bueno, hasta la famosa matriz del Boston Consulting Group. Exacto. Y todo esto gira en torno a un concepto que solemos imaginar encerrado a puerta cerrada en las salas de juntas, o sea, la administración estratégica. Claro, suena súper corporativo, ¿verdad? Totalmente. Pero el objetivo de hoy, para quien nos escucha, es desmitificar esto por completo. ¿Por qué? A ver, entender cómo las organizaciones eligen dónde, cómo, cuándo y con quién competir en realidad es un atajo brillante para comprender cómo funciona el mundo. Eso es. Es la misma esencia que dictó la expansión del Imperio Romano y la que hoy rige los algoritmos de inteligencia artificial. Y conviene establecer desde ya que la estrategia no es eso que sale en las películas, ¿eh? Con directivos sentados en sillones de cuero, redactando planes idílicos a 30 años vista. Ya, la realidad es mucho menos glamurosa. Mucho menos. Al cruzar todas estas fuentes, la imagen que emerge es mucho más cruda. La administración estratégica es supervivencia pura y dura, o sea, es la capacidad de reaccionar, de encajar golpes imprevistos en un entorno que es por definición hostil y dinámico. Hablamos de un sistema de navegación en tiempo real, ¿no? Frente a amenazas constantes. Exactamente, un sistema en tiempo real. Vale, vamos a desgranar esto desde su misma base. Podemos saltarnos las típicas lecciones de diccionarios sobre etimología, porque los textos nos regalan una definición mucho más potente. Sí, la de Mary Parker Follett, ¿verdad? Es una forma fantástica de decir que el estratega no es el que aprieta cada tuerca, sino el que orquesta el talento. Es brillante. Y si miramos por el retrovisor de la historia, vemos que esto no es un invento de la revolución industrial, ni de unos consultores de corbata, como podríamos pensar. Para nada. De hecho, los tratados históricos que hemos revisado trazan una línea directa y fascinante. Empezamos con los sumerios. Sí, sí, con sus tablillas de arcilla. Exacto, que no eran otra cosa que el primer sistema de control de recursos. Y de ahí pasamos por el desafío logístico demencial de los faraones egipcios para construir las pirámides, o, bueno, el código de Hammurabi en Babilonia. Y la lección no es la anécdota histórica en sí, sino el patrón organizativo. Claro. Fíjate en el caso de Moisés, con los hebreos que mencionan los textos. Él se da cuenta de que gobernar a todo un pueblo en solitario es, bueno, un suicidio organizativo. Una locura, sí. Y aplica un principio básico que hoy se enseña en cualquier escuela de negocios, es decir, la delegación de autoridad. Es que incluso los romanos, aparte de construir un imperio masivo, nos dejaron el esqueleto jurídico que seguimos usando hoy. Totalmente cierto. Fueron ellos los que separaron las empresas públicas, las semipúblicas manejadas por gremios y las privadas. Estructuras de hace miles de años sosteniendo la economía de hoy. Estela. Estructuras fundacionales, sí. Pero claro, la historia de las empresas no es solo una cuestión de leyes o de coordinación táctica. Hay un factor de mentalidad, o sea, de cómo la sociedad juzgaba el hecho mismo de hacer negocios. Lo fascinante aquí es observar cómo evolucionó esa dimensión social y muy especialmente la ética empresarial. Cuéntame más sobre eso, porque los textos inciden mucho en la Edad Media. Pues, a ver, en la Edad Media, el panorama estaba dominado por la Iglesia Católica. E irónicamente, la Iglesia aportó un modelo organizativo jerárquico impecable, súper eficiente y centralizado, que curiosamente sigue inspirando a las multinacionales modernas. Es verdad, la estructura territorial, las divisiones. Exacto. Sin embargo, su doctrina veía el lucro y el comercio como algo intrínsecamente deshonesto. Acumular riqueza despertaba un recelo enorme en aquella época. Un freno de mano total para el desarrollo empresarial tal y como lo entendemos ahora, claro. Si ganar dinero está mal visto, nadie quiere emprender. Eso es. Pero todo da un giro de 180 grados con la llegada de la ética protestante. Figuras posteriores como el sociólogo Max Weber o estadistas como Benjamin Franklin ayudaron a difundir un cambio de paradigma brutal. De repente, el trabajo duro y la acumulación de riqueza dejan de ser un pecado. Exacto. Pasan a convertirse en virtudes, en señales de éxito validado ante la sociedad e incluso ante Dios. Este giro es sísmico, porque legitima moralmente la existencia de la empresa moderna. Libera el espíritu capitalista y pone sobre la mesa la necesidad de buscar resultados.
Y precisamente esa búsqueda de resultados nos lleva de cabeza a la necesidad de trazar un rumbo. No puedes salir al mercado a ver qué pasa. No, hoy en día eso es garantizar el fracaso. Claro, y los autores clásicos como Hofer y Schendel desglosan la planificación estratégica como un proceso súper lógico. Lo dividen en 4 pasos muy claros. Sí, establecer metas, formular las estrategias para llegar a ellas, implementarlas y, por último, ejercer el control. Suena a receta infalible, casi matemática. Sobre el papel suena receta mágica, sin duda, pero las fuentes nos advierten de una trampa enorme aquí. Falta un paso previo que muchas corporaciones, por las prisas del día a día, se saltan a la torera. El famoso por qué. Eso es. Antes de decidir el qué vas a hacer o el cómo lo vas a hacer, tienes que tener clarísimo el por qué. Es lo que algunos autores en los textos llaman la estrategia empresarial o la estrategia E. Se trata de definir los valores. Fíjate en el ejemplo de AT&T que detallan los documentos. Ah, sí, cuando decidieron deshacerse de sus filiales locales, las famosas empresas Bell, ¿verdad? Ahí está la clave. Cuando AT&T se enfrentó a esa ruptura monumental, el debate interno no era solo revisar una hoja de cálculo con opciones financieras. La pregunta central era qué principios y qué valores debían guiar esa reestructuración gigantesca. Porque si no, anclas tu estrategia en la identidad profunda de la empresa, terminas perdiendo el alma por un beneficio a corto plazo. Exacto. Y ese beneficio a corto plazo al final no es sostenible en el tiempo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque una vez que tienes esos valores y un proceso lógico impecable, llega el choque de realidad. Los documentos rescatan una advertencia de Robert Waterman, el autor de Cómo mantener la excelencia, que tiene bastante guasa. Sí, la de los planes en las estanterías. Esa misma viene a decir que el mayor riesgo de planear es acabar creando documentos hermosísimos, encuadernados, llenos de gráficos de colores que terminan acumulando polvo en las estanterías de los directivos porque nadie en la empresa los cumple. Es el peligro de enamorarse del plan y olvidarse de la calle, del mercado real. Totalmente. Es lo que los textos denominan la terrible burocracia intelectual. Una definición perfecta. Equipos enteros de analistas jugando a adivinar el futuro con modelos matemáticos súper complejos que se desmoronan en cuanto el mercado da un giro inesperado, como una crisis o una nueva tecnología. Entonces, si el documento final no es tan importante, ¿dónde está el valor real? El valor real de la planificación estratégica no está en ese documento impreso de 300 páginas. El valor está en el proceso de hacerlo. Es en ese debate, en ese análisis constante de recursos, donde los directivos de verdad afilan su intuición y se preparan. O sea, el plan no es nada, la planificación lo es todo. Eso lo decía Eisenhower, y aplica perfectamente a los negocios. Además, las fuentes destacan que hay que distinguir entre estrategias adaptativas, que simplemente reaccionan a los golpes que te da el entorno, y las anticipativas, que son las que te convierten en líder indiscutible. Es decir, obligar a la competencia a bailar a tu ritmo. Eso es. Innovar hasta el punto de que los demás tengan que cambiar toda su estructura solo para sobrevivir a lo que tú acabas de lanzar al mercado. Y para lograr ese nivel, para poder anticiparse, los estrategas bajan al campo de batalla con un arsenal de herramientas formidables. Las fuentes detallan varias, pero el clásico indiscutible es el análisis FODA, o DAFO, como solemos llamarlo, más a menudo en la práctica diaria. Sí, ese escáner rápido y letal de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Exacto. O el ciclo de vida del producto, porque obviamente no gestionas ni financias igual un producto que acaba de nacer y necesita impulso que uno que va directo al declive y solo quieres exprimir. Si conectamos esto con el panorama general de las corporaciones diversificadas, surge una herramienta visual asombrosa de la que hablan mucho los textos, la matriz del Boston Consulting Group. La famosa matriz BCG. ¡Ay, me encanta esta matriz! Es genial. Clasifica los negocios de una empresa cruzando dos variables, el crecimiento del mercado y la cuota de participación relativa. Y los bautiza con unos nombres que son pura cultura empresarial. Las estrellas, los perros. Sí, tienes las estrellas que crecen súper rápido y dominan el mercado. O las vacas lecheras, que son mercados estancados que ya no crecen, pero donde lideras y generan liquidez a expuertas. El efectivo que mantiene viva la maquinaria. Claro. Y el estratega usa este modelo como si fuera un tablero de ajedrez gigante, ordeñando literalmente a las vacas lecheras para financiar a las estrellas del futuro y mantener el equilibrio del portafolio.
Es una analogía brutal y muy visual. Pero claro, mover piezas en la matriz BCG es tarea de la alta dirección. Esa gran estrategia corporativa, que responde al qué queremos lograr, tiene que aterrizar inevitablemente en el cómo. Hay que bajar al barro. Bajar al barro, sí, a las trincheras del día a día. Y ahí es donde entran las estrategias funcionales. Marketing tiene que descifrar qué quiere el cliente. Operaciones es la sala de máquinas que fabrica el producto. Finanzas es la que pone el combustible. Recursos humanos busca y entrena el talento. Y tecnología transforma las grandes ideas en innovaciones palpables. Es un engranaje donde cada pieza es crítica. Me parece vital recordar esto, porque al final de toda esta cadena de mando, la estrategia llega al individuo. Cada persona, por pequeña que parezca su tarea en una multinacional, está ejecutando un fragmento vivo del plan maestro. Totalmente de acuerdo. Y es precisamente en esa ejecución diaria donde la teoría brillante se da de bruces con la tozuda realidad. ¡Ay, duele! Por eso la última fase del proceso administrativo de la que hablan los textos es una cuestión de vida o muerte. Hablamos del control. Uf, la palabra control siempre suena a microgestión, ¿no? Hay que quitarle ese estigma urgente. No hablamos de un jefe respirándote en la nuca para ver a qué hora llegas. El control estratégico es la disciplina rigurosa de asegurar que la realidad del mercado coincida con el plan trazado. ¿Y cómo se hace eso sin caer en la burocracia que criticábamos antes? Se hace de forma muy metódica, en 4 pasos fríos. Primero, fijar estándares caros. Segundo, monitorizar el desempeño real. Tercero, comparar los datos reales con los estándares. Y cuarto, y lo más importante, tomar acciones correctivas si hay desviaciones. Acciones correctivas que pueden ir desde ajustar los parámetros de una máquina hasta reentrenar a toda una plantilla de miles de personas. Exacto. O cerrar divisiones enteras. Y vaya si hay correcciones dolorosas en la historia empresarial. Las fuentes traen un par de casos históricos que ponen los pelos de punta de verdad. El de IBM es paradigmático. Sí, el caso de IBM en los años 90 era el gigante tecnológico por excelencia, el Big Blue. Pero se había convertido en un dinosaurio lento, incapaz de entender la nueva era de los ordenadores personales. Hablamos de que llegaron a perder 16.000 millones de dólares. Una absoluta barbaridad. Una cifra que hunde a casi cualquier país. Imagínate a una empresa. Entonces entra el nuevo presidente, Louis Gerstner, y aplica un control estratégico demoledor. Analiza los datos, ve el abismo, recorta 3.000 millones en gastos operativos y despide a 40.000 personas. Cirugía a corazón abierto y sin anestesia ninguna. Un trago amarguísimo, desde luego. Pero los textos señalan que era la única manera de frenar la hemorragia masiva, reestructurarse y sobrevivir para volver a liderar. Un ejemplo extremo pero clarísimo de lo que es el control. O fíjate en Federal Express con su famoso proyecto Zapmail, que también detallan nuestras fuentes. ¿Ah, sí? El sistema de faxes. Exacto. Invirtieron una millonada brutal en una red satelital y un servicio de transmisión de documentos de alta calidad que resultó ser un fracaso estrepitoso frente al fax tradicional, que era más barato. Una apuesta fallida de manual. En lugar de dejarse llevar por el orgullo corporativo y seguir quemando billetes para justificar la impresión inicial, aplicaron el control. Leyeron los datos, asumieron el error monumental y cancelaron el servicio de golpe. Cortaron por lo sano. Salvaron la empresa asumiendo la pérdida. Y fíjate, de la misma compañía, los textos destacan otra jugada maestra de estrategia Puga, esta vez usando la geografía. Tienen su enorme y principal centro de distribución en Anchorage, en Alaska. Que parece estar en medio de la nada, frío y nieve. Parece aislado, pero ¿por qué allí? Porque estratégicamente están a solo 7 horas de vuelo de los mercados clave masivos de Asia, de Europa y de Norteamérica. Convertir el mapa mundi en una ventaja competitiva pura. ¡Qué maravilla! Exacto. Y todos estos casos subrayan la importancia vital de tener planes de contingencia. El entorno exterior es implacable, no te da tregua. Crisis económicas, guerras comerciales, repuntes de inflación. Todo esto obliga a la dirección a reiniciar el ciclo de planificación constantemente. La estrategia, insisten los autores, no es un procedimiento mecánico que se hace en enero y se guarda en un cajón en diciembre. Claro, en el momento en que salta una chispa en el mercado, los objetivos se tienen que redefinir sobre la marcha. Esa es la agilidad que te mantiene vivo. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando damos un paso atrás y miramos el gran escenario mundial? Porque la última parte de los documentos entra a fondo en la globalización y, la verdad, pintan un entorno en el siglo XXI que da un poco de vértigo. Da vértigo porque la escala es sobrecogedora. Hablamos de un mundo radicalmente interdependiente, con mercados financieros que operan abiertos 24 horas al día. Ya no hay descanso. Si un país con una economía frágil estornuda,
o hay un bloqueo en un canal de navegación, genera un efecto dominó que hace temblar los cimientos financieros y las cadenas de suministros de naciones a miles de kilómetros. Y en medio de esa vorágine constante, los textos rescatan la visión espectacular del estratega japonés Kenichi Ohmae. El mundo sin fronteras, ¿no? Sí, él acuñó hace tiempo ese concepto, el mundo sin fronteras. Plantea que los clientes, vivan donde vivan, ya sea en Madrid, Tokio o Nueva York, son equidistantes para la organización. Ya no tiene sentido hablar de este es mi mercado doméstico y este es el mercado de ultramar o de exportación. Para nada. Hoy la economía real funciona como una red invisible y continua. Fíjate en el ejemplo que dan los textos, que es muy ilustrativo. A ver. Los microchips de altísima tecnología que fabrica Sumitomo en Japón son los mismos que luego dan vida a los ordenadores de Hewlett-Packard en Estados Unidos y a su vez se venden en Europa. Es una cadena de valor global que es inseparable. Y para navegar en esa red hiperconectada y tan compleja, asumo que el perfil del directivo también tiene que mutar por completo. Totalmente. Las fuentes hablan de un perfil muy concreto, el gerente geocéntrico. Y esto no es solo un tipo que acumula millas en clase business, viajando de reunión en reunión, ¿verdad? En absoluto. Es un líder con una mentalidad radicalmente abierta y cosmopolita. Alguien capaz de entender la política local de un país extranjero, sus normativas, su cultura laboral, sus costumbres, y encontrar el equilibrio perfecto con las directrices globales y estrictas de su compañía matriz. Tiene que saber jugar a dos bandas constantemente, ser local y global a la vez. Glocal, como dicen algunos. Una vez que tienes ese liderazgo, la corporación debe elegir cómo estructura su presencia corporativa en ese tablero mundial. Los textos resumen 3 grandes caminos para esto, si no recuerdo mal. Sí, 3 enfoques de internacionalización. Primero, tienes la estrategia multinacional. Esta da muchísima autonomía a las filiales locales, como si fueran empresas independientes, para que se adapten al 100% a los gustos y leyes de ese país específico. Personalización máxima. Eso es. Por otro lado, la estrategia global, que hace exactamente lo contrario. Busca la estandarización masiva de productos en todo el mundo para hundir los costes de producción aprovechando la escala mundial. Vendes exactamente lo mismo en todas partes. Como muchas marcas de tecnología o comida rápida. ¿Y la tercera vía? La estrategia internacional, que consiste básicamente en exportar el éxito, los productos y las capacidades que ya tienes validados en tu país de origen hacia nuevos territorios, sin modificar apenas el modelo. Vale. Adaptarse al máximo, estandarizar para abaratar o exportar tu éxito local. 3 vías muy claras de jugar en el tablero global. Claro. Pero hay un elemento transversal que cruza todo esto hoy en día y que lo cambia todo. La tecnología. El gran acelerador. El análisis de Big Data y las redes de inteligencia artificial exigen lo que los documentos técnicos llaman una administración informatizada. Es que hoy es humanamente imposible analizar un mercado global en tiempo real y ejercer ese control estratégico que decíamos sin sistemas que procesen millones de variables por segundo. El cerebro humano simplemente no da para tanto dato. Tela. Lo cual nos lleva, poco a poco, al final de este recorrido espectacular por nuestras fuentes de hoy. A mí me parece fascinante. Ha sido un viaje intenso. Desde luego, hemos visto cómo la administración empezó coordinando ejércitos y constructores de pirámides, sorteó dilemas éticos profundos con la Iglesia para validar el afán de lucro y desembocó en complejos procesos lógicos de las escuelas de negocios. Pasando por evitar la trampa de los planes perfectos en papel. Eso es, hemos aprendido a esquivar esa burocracia intelectual, a mover piezas financieras vitales con la matriz BGC y a ejercer un control implacable, recordando la cirugía de IBM para sobrevivir. Y todo esto para terminar operando en este mundo interdependiente y sin fronteras, apoyándonos en una tecnología brutal para anticiparnos al rival. Esto plantea una pregunta importante para cerrar, y creo que es un dilema perfecto para dejar resonando en la mente. A ver, dispare. Si analizamos toda esta evolución histórica de la estrategia empresarial, vemos un viaje clarísimo desde el control hipercentralizado de los faraones o de la figura del Papa hacia modelos corporativos totalmente descentralizados, informatizados y globales. Cada vez más dispersos y tecnológicos. Exacto. Viendo la velocidad vertiginosa a la que el Big Data y la inteligencia artificial se están integrando en la toma de decisiones más críticas de las empresas, llegará un punto cercano en el que el estratega humano,
el gerente geocéntrico, se vuelva completamente obsoleto. Madre mía. Veremos a los algoritmos dictar, diseñar y ejecutar de forma autónoma las estrategias anticipativas y adaptativas de las grandes corporaciones sin necesidad de ninguna supervisión humana. Porque si eso ocurre, cambiaría las reglas del juego para siempre. Una idea que dan muchísimo que pensar y que sin duda alguna marcará el rumbo de las organizaciones en las próximas décadas. Quizás el próximo gran estratega ni siquiera sea humano. Es una posibilidad muy real. Bueno, hasta aquí nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido un auténtico placer conectar todas estas ideas y esperamos de corazón que estas herramientas sirvan para mirar el complejo tablero del mundo moderno con otros ojos. Entendiendo por fin esas fuerzas invisibles que mueven los hilos del mercado todos los días. Exactamente. Muchas gracias por la compañía en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.